Hay una sustancia tan extraña y tan hermosa que cuando la gente la encuentra, piensa que ha encontrado algo mágico. Y su magia es real, porque este material ha viajado en el tiempo, trayendo consigo pasajeros de un pasado distante, que tienen historias maravillosas para explicar. Esta sustancia extraordinaria me ha fascinado desde la primera vez que tuve en mis manos un trozo. Este trozo, cuando tenía 12 años. El ámbar, una cápsula del tiempo. Mi primer pedazo de ámbar me llegó de un modo insospechado. En 1938, durante los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, mis padres ayudaron a algunos de los muchos niños que huían de Alemania. Dejaban atrás a sus familias y no se les permitía llevar prácticamente nada consigo. Recuerdo a una niña en particular. Se llamaba Marianne. Tenía 12 años, la misma edad que yo, y venía de una ciudad de la costa báltica donde su padre era médico. Le había dado un objeto pequeño, pero valioso, como señal de agradecimiento a quien quiera que cuidara de su hija. Esto era sorprendentemente cálido y ligero en mi mano, pero lo que me hizo enamorarme del ámbar fue lo que descubrí en su interior. Encontré algo milagroso. Había insectos conservados con un detalle sorprendente. Tenía miles de preguntas. ¿De qué mundo venían? Debían haber vivido hacía muchos años. ¿Cuántos? Años después, mi hermano Richard interpretaría a un científico en una película que hizo famoso al ámbar en todo el mundo. Bienvenidos a Parque Jurásico. El personaje de Richard extraía el ADN de una gota de sangre de dinosaurio atrapada en ámbar, y con ello devolvía la vida a los dinosaurios. ¿Podría hacerse eso? ¿Cómo lo ha hecho? Se lo enseñaré. Empecé mi viaje con el ámbar, la máquina del tiempo, llevando el regalo de Marianne a su lugar de origen, las costas del mar Báltico. El ámbar sale de rocas de los lechos de los mares, a cierta distancia de la costa, pero la gente no lo encuentra hasta que aparece en ella. Los trozos pequeños como este son muy comunes. A veces, si tienes suerte, particularmente tras una tormenta, puedes encontrar pedazos más grandes. Algunos incluso tienen conchas enganchadas. La gente lleva recogiendo estos trocitos miles de años, pero no tenían idea de cómo se había originado el ámbar. Algunos decían que era luz del sol solidificada, otros que eran las lágrimas de los dioses. Entonces, sobre el año 77, un gran naturalista romano, Plinio el Viejo, hizo un simple experimento. Hizo esto. El olor, indudablemente, resina de pino. Varios tipos de plantas, las coníferas entre ellos, sellan cualquier herida que le hayan causado las tormentas o los insectos, produciendo una resina pegajosa que emana de ellos. Y como sigue fluyendo despacio sobre cualquier cosa que encuentre, puede conservar criaturas en gran detalle. Cuando la resina se endurece sobre sus presas, éstas quedan suspendidas en el tiempo. Por supuesto, muchas criaturas están fosilizadas sobre rocas, como por ejemplo este pequeño pez. Es como una raya. Quedó aplastado,
Sus tejidos se descompusieron y sus pequeñas espinas se convirtieron en roca. Pero el ámbar conserva las criaturas de una manera muy diferente. Cuando esta pequeña abeja tocó esta gota de resina, quedó atrapada en ella y quedó instantánea y perfectamente conservada en 3 dimensiones. Estos ojos vieron un mundo que existió mucho antes de que la humanidad evolucionara. Olió flores antes de que lo hiciera el primer humano. E incluso pudo afirmar que estaba trabajando duro cuando murió, por los bultos de carga que lleva sobre sus patas traseras. Es difícil imaginar una cápsula del tiempo más perfecta que esto. Esta pequeña abeja lleva atrapada ahí dentro millones de años, literalmente. La habilidad del ámbar para viajar por el tiempo puede llevarnos a la historia más reciente, nuestra historia. Stonehenge es una de las construcciones humanas más antiguas del mundo. Estas piedras llevan aquí unos 3.500 años, y sabemos que incluso la gente que las erigió apreciaba mucho el ámbar. Pero no fueron los primeros. En la Edad de Piedra ya se consideraba precioso, y quizás sea por esto. Cuando se rasca su dura superficie, por ejemplo con una hoja de sílex, rápidamente se ve el maravilloso color dorado de su interior. Es mágico. La gente de la Edad de Piedra también tallaba huesos y piedras para hacer herramientas. Pero el ámbar era diferente. Parecía no tener ningún uso práctico, así que debían valorarlo por alguna otra razón. Los grabados que hicieron hace unos 10.000 años nos dan una idea de cómo veían el mundo, y en particular, qué animales les importaban más. Imaginen el valor del ámbar para un cazador de la Edad de Piedra que creía que capturar el espíritu de un animal grabándolo en el ámbar hacía que el animal fuese más fácil de cazar. La gente que construyó el gran círculo de piedra de Stonehenge vivió en la Edad del Bronce, muchos miles de años después, pero también apreciaban el ámbar. Solo los más ricos de ellos podían permitirse un material tan poco común como este. Una vez hubo 1000 cuentas en este collar. Durante 3000 años su superficie se ha vuelto opaca y frágil, pero cuando estaban acabadas de pulir y brillaban, debía ser una joya maravillosa. La tumba de una mujer contenía un objeto bastante más misterioso. Un disco de ámbar, ahora oscurecido por el tiempo, rodeado de oro. Era una increíble pieza decorativa, pero quizás tuviera algún significado más profundo. El sol es básico para poder entender Stonehenge. El monumento puede haberse usado como calendario solar, y quizás sus constructores apreciaran el ámbar porque capturaba la calidez y la luz del sol. Pueden o no haberlo considerado mágico en la Gran Bretaña prehistórica, pero no era una cosa común. Venía de muy lejos. Esta es la ciudad báltica de Gdansk, en Polonia. Las joyas que llevaba la gente de Stonehenge, y con la que les enterraban, venía de aquí. Es la prueba de una de las primeras rutas comerciales de larga distancia del mundo. Pero lo que hizo que el ámbar tuviese mucho éxito fue el surgimiento del Imperio Romano.
Los romanos lo compraban por prestigio. Los objetos tallados en ámbar costaban más que los mejores esclavos, e incluso el emperador Nerón lo apreciaba. Decoró sus anfiteatros con toneladas de ámbar para demostrar lo increíblemente rico que era. Así que el ámbar báltico nos puede llevar por lo menos a 10.000 años de nuestro pasado. Pero se extiende hasta mucho antes que eso. Para averiguar cuánto, fui a uno de los talleres de Gdansk donde se fabrican las joyas de ámbar. Y conocí a Elżbieta Sontag. Muy delgado, probablemente tenga inclusiones dentro. Elżbieta es una bióloga que viene aquí a buscar Sontag, inclusiones, Universidad de animales y Gdansk. plantas atrapados en el ámbar. Se necesita un ojo entrenado para mirar en todo este ámbar sin pulir. Y estuve encantado de que la experta me diera una lección. ¿Cómo empiezo? Es decir, hay 1 millón de trozos. Bueno, 1000 trozos. ¿Debo buscar algún color en particular? A veces el color ayuda, porque los blancos y los lechosos no tienen inclusiones. ¿Son buenos? No, Mala no son suerte. buenos, muy malos. No las queremos, no me interesan. Evito esa clase de trozos. Busco los transparentes. ¿Este servirá de algo? Sí, creo que sí. Podemos partirlo. ¿En serio? Sí, ¿Y? quizá hay algo dentro. ¿Cuántos trozos investigas antes de descubrir algo? Unos 20. 20. 11. No está bien, la forma no es buena. ¿Qué le pasa a la forma? 12. El siguiente. 13. ¿Saliva? Sí. Tiene muchas burbujas. 14. Vaya. 15. Nada. Sí, creo que sí. 16. ¿Es un mosquito? No es un mosquito normal, es una cría. Vaya, esto es precioso. El mosquito parece haber caído de su ramilla ayer. Es increíble, pero ha estado congelado en su vuelo durante unos 40 millones de años. ¿Y las criaturas de mi trozo? ¿Qué eran exactamente? Las pude ver con claridad porque el microscopio de Elżbieta tenía un proyector. Bueno, es una vieja amiga porque es bastante grande y está cerca de la superficie. La tengo desde hace mucho tiempo y sé que es una mosca, pero ¿qué tipo de mosca? Es una mosca patilarga. ¿Una mosca patilarga? Sí. ¿En qué parte del bosque vivían? Abajo, a veces se posaban en la corteza. Así que esta mosca y por lo tanto también este pedazo de ámbar, esta goma, esta resina, estaban en la parte de abajo del árbol. Bien, ¿qué más hay? Con su potente microscopio, Elżbieta exploró mucho más a fondo mi ámbar de lo que yo había podido. Y encontró otra mosca, un mosquito de los hongos. Debió morir buscando madera podrida, porque ahí era donde ponía los huevos. Entonces Elżbieta encontró un pulgón. Y encima de él, una hormiga. Quizás los dos cayeron juntos de una hoja donde se estaban alimentando. Creo que es una foto estupenda. Está dentro del ámbar, a mucha profundidad, porque nunca lo había visto así. Pero el último animal que encontró fue el más sorprendente. Vaya monstruo. ¿Qué es? Es un ácaro. ¿Un ácaro? Un ácaro, un monstruo muy pequeño. Pero es diminuto, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene? Medio milímetro. Medio milímetro. No lo había visto nunca. Tenemos toda una comunidad y sabemos que vivían todos juntos, porque murieron todos juntos en mi trozo de ámbar.
Solo eso nos proporciona una imagen total, perfecta de un pequeño ecosistema al pie de un árbol, hace 40 millones de años. Increíble. Muchas gracias. Me ha llevado más de 60 años encontrar e identificar todos los animales que hay dentro de mi ámbar. Y verlos juntos me ha dado algo más, una imagen de su mundo. Comparando muchos animales del ámbar con sus formas modernas, los científicos como Elżbieta saben que el bosque en el que vivían era templado. Pero ¿cuán completa es la imagen que pueden darnos estos viajeros del tiempo? ¿Podrían abarcar un bosque entero o incluso un continente entero? En los años 60, en una montaña caribeña, la ciencia descubrió una nueva fuente de ámbar que parecía perfecta para contestar a estas preguntas. Tuve la posibilidad de visitarlo hace 15 años. Esperaba poder recoger ámbar yo mismo por primera vez. Aquí, en la República Dominicana, el ámbar se extrae, y por la edad de las piedras que lo contienen podemos afirmar que tiene unos 20 millones de años. Es más joven que el ámbar báltico. ¿Hay ámbar aquí? Sí. Bueno. Fósiles, ¿eh? Recoger un trozo de ámbar de las piedras en las que lleva años escondido fue muy emocionante. Traje conmigo una pequeña colección. ¿De qué tipo de bosque venía este ámbar? Bueno, gracias a un notable trabajo detectivesco, podemos contestar a esa pregunta con mucho detalle. En este trozo hay una hoja de las plantas que producían el ámbar. Este era el aspecto de esas plantas. Eran árboles de vainas gigantes. Pero lo que importa no es el aspecto que tenían, sino dónde crecían. Eran tropicales. Los científicos habían imaginado durante mucho tiempo que los antiguos bosques tropicales contenían una gran diversidad de vida, pero se habían encontrado pocos restos fosilizados hasta que se encontraron estos. El ámbar dominicano conserva una variedad tan grande de animales y plantas y con tanto detalle que ha inspirado a dos científicos, George y Roberta Poinar, para probar algo que antes se creía Doctores George imposible. y Roberta Poinar, Universidad del Estado de Oregón. De la misma manera que Elżbieta reconstruyó el mundo que rodeaba a un solo árbol báltico, empezaron a usar estos diminutos fósiles para recrear todo un bosque tropical. Yo había encontrado un trozo que tenía una pequeña abeja. Esa abeja debía conocer muchas plantas en ese bosque, porque dependía de ellas. Así que basándome en los descubrimientos de los Poinar y con un poco de magia del ámbar, podemos seguirla hasta su hogar. Esta pequeña flor demuestra que los árboles del ámbar no eran los únicos gigantes que se elevaban en el bosque. Pertenecía a un sebo, cuyas anchas raíces aguantan el gran tronco. Pero las flores más comunes de todas venían de un árbol diferente, el nazareno. Parece que estos árboles dominaban el follaje del bosque. Cuando uno de estos gigantes caía, habría un claro que podían llenar otras plantas de crecimiento más rápido. Plantas como las palmeras. Y aquí están sus flores, que confirman que las palmeras eran otro elemento clave de ese bosque. Hemos reconstruido una imagen del aspecto que tenía parte del bosque,
Incluso hemos identificado algunas de las flores que podrían haber tentado a mi abeja. Pero no creo que muriese recolectando néctar. Estaba buscando otra cosa en el bosque. ¿Recuerdan los bultos de sus patas traseras? Son pistas para descubrir lo que buscaba. Recolectaba resina, y no una resina cualquiera, sino resina de los mismos árboles de ámbar. Era algo muy peligroso. Era una abeja sin aguijón, muy hábil con la resina. Aún así, había muchas posibilidades de que una abeja se quedase atrapada mientras la recolectaba. Las abejas sin aguijón son uno de los animales que más se encuentran en el ámbar dominicano. ¿Por qué se arriesgaban? La resina era muy valiosa para estas abejas. Mezclada con ceras y fibras de plantas, se convertía en un fuerte material de construcción para sus nidos, pero también tenía otra ventaja. Contenía antibióticos que desinfectaban las heridas en la corteza de los árboles de los cuales manaba. Al llevarla allí, a sus nidos, las abejas protegían a sus pequeños de las infecciones. Ahora sabemos exactamente lo que estaba haciendo esta pequeña abeja en ese bosque hace 20 millones de años. Este trozo de ámbar no solo atrapó su cuerpo, sino también su comportamiento. Y también sabemos, por otros trozos de ámbar, que tenía enemigos. Este es un bicho asesino. Caza abejas sin aguijón y su adicción a la resina las vuelve fáciles de encontrar. El bicho no se puede mover lo suficientemente rápido para atrapar a una abeja desde el aire, pero tiene suficiente fuerza para arrancar un poco de resina. Con estos guantes pegajosos, puede sujetar a cualquier abeja que le toque. Usa la resina para tender una trampa. Ahora el asesino clava sus mandíbulas afiladas en un punto débil tras la cabeza de la abeja y le inyecta su saliva, paralizándola. Mientras muere, suelta una feromona, un aroma que pide socorro, lo que normalmente hace que otras abejas se presenten a defender el nido. Eso las pone al alcance del asesino. Pero un asesino cayó, y ahora está atrapado en el ámbar, junto a su víctima. Una vez que los animales pequeños como este caían en la resina, estaban condenados como ratones en una ratonera. Pero aún así, el ámbar contiene a veces animales que normalmente nunca se acercarían a él. ¿Cómo podía explicar George Poinar su siguiente descubrimiento? Fue un renacuajo de ámbar. No puede haber entrado en contacto con la resina bajo el agua. Aún así, cuando lo examinó más detenidamente, encontró otros animales de estanque. Un joven escarabajo del pantano, incluso un escarabajo acuático. El reto era explicar cómo habían acabado en una gota de resina del tronco de un árbol. Esto es una rana venenosa. Es del tamaño de la mitad de un pulgar y lleva un renacuajo en la espalda. Se mueve de un modo decidido y determinado y empieza a escalar un árbol. Esto es lo que busca.
plantas que recogen agua, llamadas bromeliáceas. Nadie ha encontrado aún restos de bromeliáceas en ámbar, pero sabemos que existían porque hay libélulas en el ámbar, de un tipo que hoy en día ponen sus huevos en las apretadas hojas de las bromeliáceas. Ha llegado a una rama. El renacuajo pronto tendrá guardería. Inclina su parte trasera hacia el estanque de la bromeliácea. En estos pequeños estanques también vivían otros animales. Aquí arriba estaban a salvo de los depredadores, pero no por lo que parece, de la resina. Así que las bromeliáceas contenían pequeños mundos completos por encima de la tierra, pero no debían contener suficiente comida para mantener a un voraz renacuajo. ¿Qué comían entonces? Es increíble, pero el trozo de ámbar que contenía al renacuajo también contenía la respuesta. Las ranas venenosas son padres muy atentos. Cada cierto tiempo, la madre del renacuajo vuelve a subir al árbol, hasta la bromeliácea, para cuidar de su pequeño. Está poniendo un huevo. Ese es el otro objeto que había en el ámbar. Estos huevos son estériles y no se convierten en ranas, son comida. Pero a veces, estos pequeños mundos de las ramas se derrumbaban. Por lo menos un renacuajo cayó y encontró una muerte pegajosa. ¿Quién habría pensado que el ámbar podía revelar unos detalles tan íntimos de la vida de los pequeños estanques en lo alto de árboles como este? ¿Y los animales más grandes del bosque? El ámbar no nos puede decir nada de la presencia o ausencia de ellos, ¿verdad? Aunque parezca increíble, el ámbar tiene pruebas de la existencia de una de esas criaturas, gracias a unas semillas de formas muy extrañas. Estas son las semillas de un tipo de bambú. Los ganchos de las semillas se quedan enganchados en el pelo de los animales para que las semillas viajen con ellos y se dispersen. ¿Qué tipo de animales llevaban estas semillas? A veces las semillas tienen pelos enganchados, y los únicos animales con pelos son los mamíferos. Se puede afirmar que había unos cuantos mamíferos hace unos 20 millones de años, pero ¿pueden estos pelos ayudarnos a ser un poco más específicos sobre la clase de mamíferos que existían? Pueden. La forma de las escamas de la superficie del pelo varía. Y George Poyner las usó para eliminar algunas posibilidades. Eran de algún tipo de animal carnívoro. Parece que había grandes felinos en el viejo bosque. Quizás incluso cazaran a los antepasados del coatí moderno.
Ese es otro animal que sabemos que vivía en el bosque. Pero, ¿y los organismos de los cuales no se ha encontrado ni un pelo que usar como prueba? El ámbar es realmente increíble, porque además de llevar los cuerpos de los animales a través del tiempo, puede darnos pistas sobre sus relaciones. Y eso es lo que me lleva a afirmar que en ese bosque había grandes higueras como esta, aunque aún no se han encontrado rastros de ese árbol en el ámbar. Me explicaré. George Poinar encontró la prueba clave. Prueba A. Una avispa diminuta. Esta avispa demuestra que en el bosque había higos. Pero para descubrir qué la convierte en un testigo tan concluyente, tenemos que ver lo que pasa hoy en día dentro de los mismos higos. Aunque parecen frutos, los higos son en realidad los contenedores de las flores y las semillas de los árboles. Pero algunos de ellos también son el hogar de las avispas. Las avispas de los higos pasan casi toda su vida dentro de los higos, que están sellados, así que nada excepto la avispa puede recolectar su polen. Las avispas les pagan a las higueras el servicio de guardería, distribuyendo su polen. Estos dos organismos se apoyan tanto uno sobre otro que es imposible que uno exista sin el otro. Por eso, una sola avispa puede garantizar que en el bosque había higueras. El compañerismo entre higueras y avispas es uno de los más íntimos de todo el mundo natural, pero ese trozo de ámbar tenía algo más que desvelar, algo bastante más siniestro. La parte trasera de la avispa está rodeada de diminutos gusanos nemátodos. Cuando las avispas salen de los higos, los nemátodos también. Cada uno tiene apenas unos minutos para encontrar una avispa y meterse en su cuerpo antes de que se marche del higo. Pero estos no son parásitos convencionales. Lo único que tomarán de las avispas será un viaje hasta el siguiente higo. Solo el ámbar podía haber conservado unos detalles tan diminutos, y con ellos revela un hecho extraordinario. La relación entre las higueras del bosque, sus avispas y los gusanos que conocemos hoy, ya existía hace 20 millones de años. El ámbar demuestra su constancia una y otra vez. Tomen esto como ejemplo. Parece una escena de muerte, una cochinilla en las mandíbulas de una hormiga depredadora, pero la verdad es muy diferente. Las cochinillas bebían la savia de las plantas, pero eso les llevaba tiempo. Los depredadores las habrían cazado pronto si no fuese por el grupo de hormigas guardaespaldas que las protegían, y a cambio, las hormigas recibían su parte de la savia. Dándole a las hormigas parte de la comida que sin ellas no podrían conseguir, las cochinillas se volvieron indispensables. La relación era tan importante que, lejos de comerse a su cautiva, la hormiga reina estaba llevándola a otra parte para que pudiera fundar una colonia junto a la suya. Y durante 20 millones de años, ninguno de los dos socios ha tenido ningún motivo para cambiar de estrategia. ¿Qué implica esta asombrosa ausencia de cambio? Si las condiciones se hubiesen alterado radicalmente, muchas de estas complejas relaciones habrían desaparecido, así que su presencia indica que los bosques tropicales deben haber existido y no deben haber sufrido demasiados cambios durante al menos 20 millones de años. Pero ahora George Poinar ha vuelto incluso más atrás en el tiempo. Uno de sus últimos descubrimientos en el ámbar dominicano nos lleva no solo 20 millones de años atrás, sino 150, ya que tiene que ver con la historia geológica de la Tierra. Y estas sorprendentes pruebas provienen de una sola hormiga.
He conocido a sus parientes modernos y su comportamiento puede explicarnos algo sorprendente sobre el bosque de ámbar dominicano. Son hormigas de miel, cuyas trabajadoras se han convertido en recipientes en los que la colonia guarda miel para pasar los malos momentos en los que el néctar es escaso, en la estación seca. Así que esta hormiga de miel del ámbar sugiere que el bosque antiguo también tenía una estación seca. Y si nos podemos fiar de las hormigas modernas, duraba entre 3 y 4 meses. Así que el ámbar nos puede decir con qué frecuencia llovía hace 20 millones de años. Pero también es la prueba de un acontecimiento que ocurrió mucho antes. Porque las hormigas de miel actuales que encontré no estaban en la República Dominicana ni en América del Sur. Viven en Australia. Así que esta pequeña hormiga no solo muestra el clima que había, sino también que hubo un tiempo en el que Australia y América del Sur estaban unidas en un supercontinente. ¿Quién habría pensado que una sola hormiga pudiera decirnos tanto? La máquina del tiempo del ámbar no podría arrojar luz sobre un acontecimiento más importante que la separación de los continentes, pero también puede llevarnos al extremo opuesto. ¿Qué sorpresas podríamos encontrar dentro de un animal de ámbar? El Dr. David Grimaldi del Museo Estadounidense de Historia Natural está especialmente interesado en los lagartos. Estos lagartos anolis son muy territoriales, y los machos se arriesgan mucho para conseguir un trozo de corteza propio. Pasan mucho tiempo haciéndose violentos aspavientos unos a otros, haciendo flexiones y levantando las aletas de la garganta. Y a veces se caen. Unos pocos han conseguido la fama y la inmortalidad en el ámbar. Pero estos especímenes son muy escasos. Y no es sorprendente. Un lagarto debe tener suficiente fuerza para despegarse de un flujo de resina, pero algunos no lo lograron, y eso sorprendía a David Grimaldi. Se preguntaba si estarían tan bien conservados interiormente como exteriormente. ¿Podía mirar dentro de un lagarto de ámbar? Recurrió a los escáneres de última tecnología. Estos escáneres, Dr. David Grimaldi, rayos X, encargado del Departamento de Zoología de Invertebrados, que son demasiado fuertes para propósitos médicos, pero nos dan resultados muy detallados desde el punto de vista que queramos. Esta imagen de la cabeza de una salamanquesa muestra hasta el más mínimo detalle de su cráneo, e incluso de sus dientes. La conservación en ámbar es más que superficial, pero nada en esta imagen podía demostrar por qué esta salamanquesa quedó atrapada. Así que David Grimaldi cogió otra salamanquesa y miró todo su cuerpo, esta vez con rayos X convencionales. Los rayos X demostraron que los huesos estaban perfectamente conservados. Se ven los huesos del cráneo, los delicados huesos de los pies, los huesos de las piernas e incluso cada vértebra por separado. Pero por el amasijo de huesos, está claro que la salamanquesa se había roto la espalda. Probablemente la habían cazado y lanzado. Quizás fue un pájaro de presa. No se escapó de la resina porque cuando llegó a ella, ya estaba muerta. Cuando los investigadores empezaron a descubrir incluso los más pequeños detalles internos conservados por el ámbar, empezaron a preguntarse algo casi impensable. ¿Podía el ámbar haber conservado estructuras moleculares dentro del animal? ¿Quizá incluso ADN? Hubo gente que incluso pensó que ese ADN podría devolver la vida a algunos monstruos. Y miren dónde nos llevó eso. Pero no hay restos de dinosaurios conservados en ámbar. Seguro que su ADN está fuera de nuestro alcance. Los Poinard se atrevieron a preguntarse si eso era cierto. La historia empezó hace 20 años, cuando Roberta enfocó por primera vez un animal de ámbar con un microscopio de electrones. Dentro había un mosquito de los hongos,
parecido al que hay en mi trozo de ámbar báltico, descubrió algo sorprendente. Es como un milagro. De vez en cuando en tu vida eres testigo de algo que es demasiado espectacular para ponerlo en palabras. Y esta fue una de esas veces. Los Poynter habían encontrado células de 40 millones de años. Y aún mejor, incluso las diminutas estructuras interiores de las células podían verse con claridad. Nos quedamos alucinados de que fuera posible un grado tan importante de conservación tras tanto tiempo. Así que magnifiqué el aumento. Y me asombró ver que había núcleos con fragmentos de cromatina en el núcleo. Y este fue el paso que nos llevó a creer que había ADN en la célula y que quizás se podía extraer e investigar. Fue un descubrimiento increíble. La perspectiva de encontrar un ADN tan antiguo emocionó a la comunidad científica. Y Hollywood no se quedó atrás. El argumento de Parque Jurásico es muy ingenioso. Mi hermano, que interpretaba al científico, no tuvo que encontrar un pedazo de dinosaurio en el ámbar. La naturaleza ya había extraído su ADN en forma de sangre y la había conservado en ámbar dentro de un mosquito. Eso es pura ficción, ¿verdad? Seguro que es imposible recuperar el ADN de cualquier animal que haya vivido en un pasado remoto. Pues dos equipos se prepararon para intentar exactamente eso. Uno de ellos incluía a David Grimaldi. El otro lo organizaron los Poynter. Los dos sabían que su única posibilidad de encontrar ADN era en los animales mejor conservados, así que los Poynter usaron mi favorito: abejas sin aguijón. El otro equipo decidió trabajar con una termita de ámbar. No teníamos expectativas, por lo menos yo no, cuando hicimos el estudio. Hicimos las extracciones, lo intentamos, pero varias de las extracciones no salieron bien. Pero entonces los dos equipos encontraron oro. El tejido extraído de las abejas de los Poynter dio positivo en la prueba de ADN. Y David Grimaldi consiguió el mismo resultado con la termita. Nuestra primera reacción, particularmente la mía, fue de incredulidad. Estaba asombrado por la posibilidad de que el ADN pudiera conservarse. Era realmente asombroso. Decían que habían recuperado el ADN de animales que habían muerto 20 millones de años atrás. No tan viejos como los dinosaurios, pero eso es lo que un nuevo equipo, que incluía a los Poynter, se dispuso a hacer. Y cuando dijeron lo que habían encontrado, llamaron la atención del mundo. Tenían el ADN de un insecto más viejo que el Tyrannosaurus Rex. ¿Podría ser que Hollywood hubiera acertado? Pensamos que devolver a la vida a un dinosaurio no era posible en este momento. Éramos víctimas de una pregunta: ¿cuándo vais a clonar organismos extintos? Constantemente teníamos que repetirnos: no vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Si realmente hay ADN conservado en el ámbar, está tan cortado, tan fragmentado, que es imposible reconstruir el genoma entero, insertarlo en algún sucedáneo de organismo y conseguir resucitar una especie completamente extinta a partir de eso. Es absolutamente imposible. Cuando el reclamo de la publicidad generada por la película perdió fuerza, otros científicos intentaron extraer ADN de insectos del ámbar, y sus resultados, cuando fueron publicados, fueron malas noticias para los Poynter y David Grimaldi. Ninguno de ellos había encontrado ni rastro de antiguo ADN. ¿Qué había salido mal? Lo que descubrieron algunos de ellos fueron secuencias de ADN contaminante. Y tengo que admitir que en ese punto yo también estaba bastante convencido de que los informes originales sobre el ADN eran de ADN contaminante. Y algunos de los científicos que lo intentaron consiguieron resultados muy extraños. ADN de peces y cosas así.
Quizás ese día habían comido bocadillos de atún y no tuvieron cuidado. Como muchos otros investigadores, David Grimaldi ha cambiado de idea. Pero George Poinar aún cree que algunos trozos de ámbar poco comunes contienen ADN. Y algunos insectos podrían haber bebido sangre de dinosaurios. Estos mosquitos llevan 100 millones de años conservados en ámbar. ¿Quién sabe lo que puede haber dentro de ellos? Y por eso el ámbar me fascina tanto. Nos ha dado muchas sorpresas. La perspectiva de que pueda conservar el ADN devolvió la vida a los dinosaurios, al menos en nuestra imaginación. Y las criaturas que viajan en él a través del tiempo nos traen imágenes vívidas de cómo eran los bosques caribeños hace 20 millones de años. Y mi trozo de ámbar báltico, el primero que tuve, ha conservado criaturas con tanta perfección que aún son increíblemente bonitas. Vaya viaje que me ha hecho hacer el ámbar. Y todo surgió de un regalo de una niña hace más de 60 años. Me imagino a Marianne y a su padre encontrando mi trozo de ámbar, caminando por la costa báltica, como habían hecho miles de personas antes que ellos. Su magia puede que no sirva para recrear un dinosaurio, pero para mí, el ámbar sigue siendo una sustancia maravillosa, una máquina del tiempo que puede mostrarnos exactamente el aspecto de las cosas hace decenas de millones de años.